lo que estaba hablando con ella principalmente es que en realidad esta cursada que nosotros estamos haciendo principalmente es para trabajar el tema de la observación. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Puedo bajar? No importa, si no lo ponemos ahí. Y esto que estamos haciendo, de estas charlas, de todo lo que venimos haciendo este año, que yo no sé, vos lo sabés ya creo, pero lo vuelvo a repetir, principalmente para que nosotros trabajemos la observación. O sea, la observación con nosotros y la observación con los demás. O sea, porque en realidad el cambio lo tenemos que empezar a generar nosotros, más allá de los demás. Si yo veo una pelea, yo ¿cuánto tengo de agresivo? Si yo veo que se quejan, bueno, ¿cuánto me estoy quejando yo de la vida? Si yo veo, no sé, una situación de pareja conflictiva, bueno, ¿cuánto me estoy peleando yo con mi pareja? Entonces, eso tenemos que observar, ¿sí? Más allá del simbolismo, de si Dios me está hablando o no me está hablando, porque Dios en realidad nos habla siempre. Dios se manifiesta siempre. Por ejemplo, hay una frase que dice que haré hablar hasta en las piedras. Y el tema es que Dios te habla acá. Y después va a venir alguien y te va a hablar acá. ¿Sí? Un poco más fuerte. Y el ego lo escucha. Entonces te va a hablar acá. Y cada vez va a venir gente que te va a hablar, te va a volver a repetir lo mismo. Hasta algún momento te lo van a gritar. ¿Sí? Cuando viene, qué sé yo, tu hermano, tu mujer, tu novia, y te grita, te está hablando Dios también, porque me decís, hijo, ¿no me escuchás? ¿Te tengo que gritar para que te des cuenta de que hay algo que estás haciendo mal? Por eso Dios decía, haré hablar hasta en las piedras. ¿Sí? Se refiere a eso principalmente. Entonces nosotros tenemos que empezar a observar ya como con lupa, con microscopio, todas esas cosas. Porque esta cruzada tiene que ver con eso, con observarnos nosotros hacia adentro para ver las proyecciones que yo tengo hacia afuera. ¿Sí? Creo que en una clase dije que en realidad nosotros no estamos viviendo el presente. ¿Sí? Nosotros no vivimos el presente. En realidad esto es un falso presente. En realidad lo que nosotros estamos viviendo son las proyecciones del pasado. ¿Sí? Es como una película que estamos repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lo único que cambian son los actores, los protagonistas, el escenario, ¿sí?, de la película. Y muchas veces se vuelven a aparecer los mismos actores en la escena. ¿Por qué? Pues yo no generé el cambio. ¿Sí? Por eso se habla muchas veces de la apertura y del cierre de ciclos. Cuando nosotros no cerramos un ciclo, ¿sí?, te van a pasar de todas, hasta que vos te des cuenta y cierres ese ciclo. ¿Está? Por eso nosotros a veces dejamos cosas pendientes y decimos, no, lo hago mañana, lo hago pasado, hablo con esta persona, voy a solucionarlo. ¿Sí? Y eso es un ciclo, tenemos que cerrar esos ciclos. Es decir, si yo sé que me tengo que mudar y me sale que me tengo que mudar, me mudo. Y si yo busco departamento y todo el mundo me dice, mira, no tengo nada, o por ejemplo digo, sí, vení a ver el departamento, y de golpe te llama y te dice, no, ya está reservado. ¿Cuál es el mensaje? Que no me tengo que mudar todavía. Es muy obvio. ¿Tá? Lo que pasa es que el ego es testarudo, es caprichoso, soberbio. Entonces, ¿qué va? Y se choca contra la pared. Y pisa y mete la pata en el pozo. ¿Está? ¿Sí? Y nosotros estamos un poco atados a eso mentalmente. Nos tiene atados mentalmente. Por eso puse este gráfico, ¿sí?, que tiene que ver con eso. En general, hay 5 ataduras principales del no ser. ¿Sí? El no ser es el ego. ¿Sí? Vamos a decirle no ser. Ahora vamos a hacer un poco. Ahí está.
El no ser es el ego. ¿Sí? ¿Y cuáles son las ataduras que tiene la mente humana? La escasez. Siempre me falta algo, siempre. Pero ¿cómo? Tengo que comprarme esto porque lo necesito. Después lo uso, no. Quedó anclado. ¿Cómo? Me falta esto, pero ¿cómo? No puedo vivir sin esto. La escasez. Siempre pensamos que nos está faltando algo. Pero esto es producto de esto, del desorden que tenemos. Cuando nosotros empezamos a reordenar nuestra vida, cuando empezamos a decir esto me sirve, esto no me sirve, ¿sí? Esto no lo necesito, no es el momento para esto, esto sí, porque en realidad todo es por comodidad. ¿Y quién es el que está cómodo? El ego. El ego es el que busca la comodidad, ¿sí? Lo que no significa que nosotros querramos ser abundantes, pero la abundancia no empieza desde la materialidad. La abundancia empieza desde el yo soy, desde lo espiritual, es el camino de la abundancia. Entonces, la otra atadura es la esclavitud. Muchas veces nosotros somos esclavos de algo y no lo sabemos, no nos damos cuenta, porque la mente ego nos hace creer que está bien. ¿Y de qué sos esclavo? Es de lo que vos dependés, a lo que estás atado, por eso atadura. ¿De qué dependés vos? ¿De un marido? ¿De una casa? ¿De una iglesia? ¿De un trabajo? ¿De una escuela? ¿Está? ¿De qué dependemos? Bueno, decimos, ¿podemos salir de eso? Y no es fácil, porque no es fácil salir de eso. Entonces tratemos de tratemos de ser lo menos esclavos posibles. ¿Sí? Por una cosa es ser esclavo, ponele, de una situación, y otra cosa es ser esclavo de un sistema. Totalmente diferente. Porque el sistema, hasta que no se quiebre el sistema, yo de ese sistema literalmente no puedo salir. A menos que me vaya a una montaña, me meta en una cueva, ermitaño. ¿Sí? El otro día estaba leyendo un artículo de una familia que se autoabastece sola y el Estado le metió un juicio porque se autoabastece. Bueno, tiene que ver con esto, con el sistema. En España hicieron una ley que le pagaba a la gente para tener paneles, para ahorrar energía. Y después hicieron una ley que a los que tuvieran esos paneles para ahorrar energía le ponían multas. Entonces, es el sistema que nos tiene atados. Bueno, tenemos que cambiar ese sistema, pero ¿de dónde lo cambiamos? Para cambiarlos, yo tengo que empezar a dejar de lado la ignorancia, porque la ignorancia es otra atadura. Decía Siddhartha Gautama, decía hace 5000 años que el peor mal de la humanidad era la ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia? La baja estima, la culpa, el apego, ¿sí? Eso es la ignorancia. La otra atadura que tiene que ver con la ignorancia, con la esclavitud y la escasez, ¿qué es? El miedo. Otro mal de la humanidad, el miedo. ¿Y qué es el miedo? ¿Qué es lo opuesto al miedo? La certeza y confianza. ¿Está? Canales de televisión, sistema, trabajo, educación, miedo. Siempre estás tratando de generar miedo. En todos lados. Y si no, es tu propio espejo de tu propio miedo que lo estás viendo. Si yo veo miedo en la calle es porque yo algo dentro de eso tengo. Es mi propio espejo. ¿Sí? Y el miedo paga, dice la frase. Sí, si no, no habría tantas empresas de seguridad. Por supuesto. Ha crecido. La inseguridad, falta de seguridad. Creo que es el único negocio que ha crecido Es decir, sin tope. ¿cuánta gente muere hoy en día por día por inseguridad? ¿Cuánta gente muere hoy en día por falta de servicios sociales? Del miedo mismo muere gente. ¿Cuánta gente muere por día de cáncer? ¿Cuánta gente por día muere de SIDA, por ejemplo?
Si nosotros empezamos a ver las estadísticas, nos damos cuenta que la inseguridad es el 1% comparado con todo lo demás. ¿Está? O sea, es parte del propio miedo que nos ata a todo eso. ¿Sí? Si no prendemos la tele, pon un canal de noticiero, por ejemplo, y te vas a dar cuenta. Está acá la clave. Porque el noticiero te muestra escasez, te muestra la esclavitud, te muestra la ignorancia, el miedo y el desorden. Todo te muestra. ¿Y cuál es el peor error de todo esto? Consumir eso. Porque estamos consumiendo eso todos los días. ¿Sí? Yo se lo digo a ustedes y me lo digo a mí mismo, ¿no? Porque esto es un reflejo espejo. ¿Sí? Pero esto lo digo para que empecemos a observar no solamente lo que hacemos nosotros, sino hacia afuera. Porque lo que está afuera está adentro. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y eso, todo esto genera karma. Un poco lo que estábamos viendo, ¿sí? Porque son acciones del humano, acciones de la parte humana. Si yo tengo miedo a que me falta, actúo desde la esclavitud, con mi jefe, con un amigo, con mi pareja, con mi hijo, con mi primo, con quien sea, es parte del karma colectivo, de lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí? Si yo no tomo sabiduría, actúo desde la ignorancia, y a mí me va a venir cualquier tonto y me va a manejar, desde el pensamiento, ¿o no? Desde la mente. Me va a decir, anda a hacer esto, hacer lo otro, ¿sí? Vení, tomate un vinito, como digo yo siempre. Vamos a jugar unos naipes, unas cartas, vamos al casino. ¿Sí? Es como el quinielero, te dice cuántas veces ganó, pero no te dice cuántas perdió. Entonces tenemos que empezar a observar eso. ¿Y qué acciones? Yo puse acciones, pero en realidad son emociones, son manifestaciones. ¿Sí? Debemos empezar a cambiar estas por estas. ¿Sí? Está volcando el mundo. Estamos muy emocionales. Se desbordan las emociones. Tengo un mate que tiene los agujeritos y es antidesborde, entonces no me hallo. Está pinchado el mate. Entonces, Desapego al mate, por favor. desapego a las creencias. Pero ponerme El mate está... usted mismo. Ojo que el mate es una creencia también, ¿eh? Claro, Obvio, claro. obvio. Es que está dentro de la asadita, el vinito. Esto es como la pizza y el chocolate. El mate es lo mismo. Sí. Es una creencia, es parte de la cultura el mate. Sí, sí. El gaucho sentado en el campo, ¿sí? El campo no Que tiene- nosotros no lo compartamos, lo compartimos, digamos, dentro de esta charla, esta clase, está bien. Pero también hay que tener que eso es parte de la cultura también, ¿eh? Sí, sí. Es parte de lo que tenemos que despertar y evolucionar también. Ojo, también tiene que ser un cambio. Dejamos el café, dejamos el té. Por eso uno puede elegir por dónde vamos a ir. Está bien, Claro. tomamos mate, listo. Pero también hay que saber que eso forma parte de la cultura. Sí, sí, está bien. Uno es consciente, pero sabe que está. Y sí, digamos. Entonces, hay que desapegarse de las creencias y tomar la sabiduría. Por eso, práctica de la sabiduría. O sea, yo tengo que llevar a la práctica la sabiduría para, digamos, reducir mi ignorancia. No solo en los temas humanos, sino también con respecto a lo divino. Yo tomo mayor sabiduría divina, voy a poder comprender por qué me pasan las cosas en la sociedad, por qué me pasa lo que me pasa en el trabajo, por qué me peleo con mi hijo, por qué me peleo con mi mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo mismo, la escasez, digamos, si yo no tengo sabiduría, no lo voy a ver a esto. Como dice, son los velos que el humano tiene puestos, ¿sí? Y hay una de las cartas de Cristo, y se puede ver a decidir para que lo empiecen a escuchar cada carta y para que después la analicemos. En una parte que dice que un día una mujer tenía muchos velos en la cara, ¿no? Y que viene un sabio de otros lugares, un caminante, y ella, viste, toda la gente la trataba mal,
¿sí? Porque tenía los velos y no mostraba su rostro, y le decía que tenía que mostrar su rostro. Y ella, como era una infeliz, era un infeliz. Entonces, el sabio le dice que ella la iba a ayudar a sacarse los velos. Se saca el velo, el primer velo, y la gente como que la miraba asombrada, ¿no? Y ella tenía miedo, o sea, seguía teniendo miedo, ¿sí? De su propia cara, o sea, de su propio rostro. ¿Y qué es el rostro? ¿Qué es la cara? Es la personalidad, es el ego. Nosotros tenemos hasta miedo de nuestro propio ego. ¿Y qué es el velo? Es la creencia. Nos tenemos que sacar las creencias de la cara para descubrir quiénes somos en realidad. La mujer, cuando termina de sacarse todos los velos, ¿sí? No la quería nadie en el pueblo, antes la amaban, ¿sí? Cuando ella se saca el último velo de la cara, no la quiere nadie. ¿Qué hace la mujer? Agarra sus cosas y se va a otro pueblo. Y en el otro pueblo, como no la conocían, ¿qué pasa? Empieza a ser feliz. Pero ella es feliz no por lo que vio en el otro pueblo, sino porque se sacó los velos. Porque se descubrió a sí misma, se sacó sus propias creencias. Por eso la felicidad depende de las creencias que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos sacamos las creencias, empezamos a descubrir realmente quiénes somos. Hasta que no nos saquemos la escasez, hasta que no nos saquemos la esclavitud, hasta que no nos saquemos la ignorancia, el miedo y el desorden de nuestra vida, La testarudez también. la testarudez, el capricho, bueno, estos son las ataduras. Yo lo puse como ejemplo, que está la soberbia, testarudez, capricho, bueno, podemos seguir. Es larga. Puse estos ejemplos porque son los que más atan a la sociedad, a las creencias. Son las cadenas de las creencias estas. ¿Y qué es cadena? Vínculo significa cadena. No sé si sabían, la palabra cadena significa vínculo. Entonces tenemos que practicar más la sabiduría que nosotros recibimos, tener más confianza, porque todo esto cuando empezamos a sacar, empezamos a borrar, agarramos el borrador y empezamos a hacer así, borramos esto, borramos esto, borramos esto, borramos esto, ¿sí? Empezamos a hacer así a todo este tipo de cosas, nos queda esto. Entonces, cuando hice esto me va a quedar esto. Voy a tener esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a empezar a conocerme y a hacer esto, y voy a lograr esto, y así voy a llegar a esto. ¿Está? ¿Qué significa? Voy a desapegarme, voy a tener más confianza, voy a practicar la sabiduría que he recibido, voy a empezar a amar todo y a todos, porque si yo tengo miedo no puedo amar al otro, porque no me amo a mí mismo. Si yo tengo miedo de mí mismo, ¿cómo voy a amarme? ¿Y cómo voy a amar? Si yo no me amo un 10%, ¿cómo voy a amar un 10%? Cuando yo me ame un 20%, voy a amar un 20%. ¿Está? Y así voy a empezar a encontrar el orden de las cosas en mi vida. Y así voy a llegar a un equilibrio. Y cuando lleguemos al equilibrio, Tao, dicen los chinos, ¿sí? El Tao, ¿qué es el Tao? Lo que conocemos como Yin Yang. ¿Qué es Yin Yang? Masculino, femenino, emociones masculinas, emociones femeninas, lo que estamos manifestando, ¿sí? ¿Qué es masculina? Sabiduría, estima, certeza y confianza. ¿Qué es Yin? Amor, compasión, misericordia. Cuando el mí y el ser están acordes a lo que yo manifiesto. Misericordia. Mi ser acorde. Mi ser acorde. Mi ser acorde. Acorde a mi ser. ¿Está? ¿Qué es el mí? ¿Qué es el ser? Lo que yo soy, acorde al mí. ¿Está?
misericordia, compasión, perdón, ¿sí? Certeza y confianza, sabiduría. Cuando yo logro el equilibrio, estoy en Tao. ¿Y qué es el Tao? Es el todo. Por eso dicen los chinos, Tao es Dios. Me reconozco una hija, un hijo de Dios. Hija, hijo de Dios. ¿Sí? Por eso nosotros cuando bajamos a tomar un cuerpo, nosotros somos Tao. Somos un cúmulo de energías masculinas y un cúmulo de energías femeninas. Hay un equilibrio. Tomamos un cuerpo y ese cuerpo, ¿quién lo crea? El humano. Genética, ¿sí? Y lo que venimos a hacer a la Tierra es lo que tenemos que manifestar en principio y desarrollar. Por ejemplo, masculino, masculino, femenino, ¿sí? Masculino, yang, sabiduría, certeza y confianza, estima. Femenino, amor, compasión, misericordia, pero con uno mismo. ¿Me seguís? ¿Me seguís? O sea, ¿qué venimos a hacer nosotros dos a la Tierra? A tener sabiduría, a tener más estima y a tener más certeza y confianza en nosotros mismos. ¿Qué venís a hacer vos a la Tierra? A ser más amorosa, a ser más misericordiosa, a tener mayor compasión y a perdonarte, pero hacia adentro. ¿Está? Eso es lo que maneja. Esto es el equilibrio del Tao. ¿Sí? Por eso tenemos que empezar a manifestar estas acciones del ser en equilibrio. Y así vos, con mayor sabiduría, con mayor certeza y confianza, vas a lograr ser más amorosa, vas a lograr tener mayor compasión por vos misma, vas a tener más misericordia. Y nosotros al revés, al tener mayor sabiduría, vamos a tener más compasión por nosotros mismos, vamos a ser más misericordiosos con nosotros mismos y vamos a ser más amorosos con nosotros mismos. ¿Sí? Por eso se dice el cambio empieza en uno. ¿Está? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a generar Dharma en nuestra vida. ¿Sí? Empezamos a cancelar contratos. Claro, empezamos a cancelar. Sí, bueno, pero más allá de eso, lo que tenemos que hacer es sí o sí. Y sí. También. Decimos, borramos los anteriores, pero. O sea, Pero esto, las 24 horas del día estamos firmando contrato. No solo antes de venir. Más allá de que nosotros pactamos con nuestros guías, maestros, ángeles, lo que ustedes quieran llamar, antes de venir, qué es lo que veníamos a hacer. Pero más allá de eso, yo puedo estar generando karma o generando dharma. ¿Está? Yo dije, por ejemplo, mi misión en la Tierra, ¿cuál es? Bueno, enseñar. Yo puedo decir que ya está. Les enseño a ustedes, enseñé en un colegio. Decir, pero por ahí no está todavía. Pues sí, pero todas las personas que dejaste atrás en esta vida, que generaste karma con todos los seres en otras vidas, en otras encarnaciones, todavía no llegaron. Por eso estamos viviendo la proyección del pasado, porque siempre viene gente hacia nosotros del pasado para sanarse, ¿sí? Y para cancelar contratos que tenemos con ellos. Por eso es importante cambiar esas acciones, generar acciones de sabiduría, generar acciones amorosas, generar desapego, generar confianza en nosotros, porque si no la generamos, si seguimos teniendo escasez, si seguimos esclavizándonos, si seguimos apegándonos, teniendo miedo y actuando desde el desorden, no podemos sanar eso. No podemos cancelar contratos con todos esos seres, hermanos, hermanas de luz, que vienen del pasado hacia nosotros, ¿sí? No lo podemos hacer. ¿Está? ¿Y el no qué es? El no es ego. Entonces yo a veces en Facebook pongo, bueno, ¿cuántas veces dijiste no hoy? Bueno, es la acción de tu propio ego, la negación de tu propio ego. ¿Está? Bueno. Y eso es para que se observen ustedes también.